Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Qué bueno es Dios. A pesar de todo lo que podamos nosotros pasar, Dios sigue siendo bueno. No hay nada que nosotros podamos estar pasando que Él no tenga el control, de la cual Él no tenga idea. O sea que usted puede estar en paz, pero esto es lo que nos cuesta a nosotros: mantener la tranquilidad, mantener la calma ante situaciones difíciles. Siempre va a haber momentos de crisis, siempre va a haber momentos en los que nosotros pues nos temblará el piso, pero debemos mantener la calma y la confianza en nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de quien tiene todo el centro de nuestra vida, de Jesús. Y Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. En el libro de Juan, donde ya mi hermana tuvo la lectura, la hermana Ainara, la Biblia allí nos enseña una oración que Jesús hizo. Pero unos capítulos más atrás, Jesús nos enseñó otra oración. Y la oración es el Padre Nuestro. Todos la conocemos. Una oración que nos lleva a exaltar al Padre, a adorarle, a tener conciencia y sentido en nuestras oraciones. Básicamente nos está enseñando en Mateo 6, nos está enseñando que nosotros debemos orar con sentido, orar entendiendo de qué se trata lo que usted está haciendo. A veces oramos simplemente porque nos aprendemos una oración. Cuando yo estaba muy pequeño, mi papá y mi mamá nos ponían a rezar en ese tiempo. Y eso, yo recuerdo que era una oración, un rezo que estaba estructurado de una manera que nosotros pues lo hacíamos casi que automático. Y esa es la manera que muchos tienen para orar. Incluso en nuestra congregación hay personas que oran con una estructura en la que pareciera que es una copia de una oración que alguien hizo. Y todas las oraciones que tiene la Iglesia Católica son de una oración que alguien hizo en un momento determinado. Y esa oración se ha venido
pues extendiendo y se convierte en un rezo. El rezo es repetir, ¿no? Oración, hablar. ¿Ve? Entonces hay una diferencia allí. ¿Usted habla con Dios? Pregunto a la congregación, ¿usted habla con Dios o le reza a Dios? Hay una diferencia. Hay momentos en los que nosotros debemos, pues, tener claro cuáles son nuestras líneas de oración. Dios, Jesús, enseñó que hay una estructura, pero que tiene que hacerlo, es como, debe ser una oración modelo para todas las demás oraciones que nosotros tenemos que hacer. Si yo estoy en una congregación, en una reunión de hermanos, en una célula donde van a orar, hermano, lo paso a orar para dar inicio a la célula. Y usted se da cuenta que ese hermano ora y lo menos que hace es hablar de lo que vamos a hacer allí. Entonces pareciera que no, algunas personas, no todos, algunos dirán, esto ya yo me lo sé. Pero muchos tienen todavía esta vieja estructura del rezo. Pero nos damos cuenta que aquí Jesús, a pesar de que esta oración en particular del capítulo 17 de Juan no era una enseñanza como tal a sus discípulos, era una oración directa al Padre, estábamos allí incluidos en eso. Y como Jesús siempre en sus enseñanzas, o todo lo que dijo sirvió para nosotros de enseñanza, pues aprendimos allí también. Era una petición personal, era algo que él necesitaba en ese momento, que iba a pasar allí. Y en el primer versículo nos damos cuenta que ¿cómo comienza ese primer versículo? Y vamos a ver. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo allí. Estas cosas habló Jesús, está hablando de lo que viene conversando en un contexto de los versículos anteriores. En el capítulo 16, precisamente en los últimos versículos, y casi todos, desde el 14, viene con una conversación con los discípulos. Pero allí nos damos cuenta que después que dijo eso, vino y dijo Padre. Era una oración dirigida al Padre, y nos damos cuenta que dice: la hora ha llegado. Esta parte de la hora ha llegado llamó mucho mi atención, ¿no? Porque la hora ha llegado. En otras oportunidades el escritor, libro de Juan, que obvio era Juan, nos damos cuenta que en otras oportunidades escribió: la hora ha llegado, el tiempo no llega, no era su tiempo. Y lo vamos a ver ahora en este momento en el Juan capítulo 2 versículo 4. Era el primer milagro de Jesús relacionado, escrito. Allí él dijo, estas cosas habló Jesús. Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Había una hora específica que él ya allí en ese primer milagro estaba mencionando. Y en este capítulo 17 nos damos cuenta que dice: llegó. Pero allí en el inicio de su ministerio nos damos cuenta de eso. Pero en el capítulo 7 dice, el capítulo 7 versículo 6, era la fiesta de los tabernáculos. Allí también Jesús dijo algo. Y dijo, entonces Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Y el único que relaciona todo esto es el apóstol Juan, un apóstol que estaba muy atento a lo que decía Jesús. Mi tiempo no ha llegado. Y en otra oportunidad, llegando cuando iban a Jerusalén,
allí empezaron a acosarlo en el capítulo 7, versículo 30. Empezaron a acosar a Jesús, pero Juan escribe algo en el... Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. No porque ellos no querían, sino porque no había llegado la hora. Entonces, aquí vamos entrando en lo que era la hora verdaderamente de lo que él estaba hablando y estuvo diciendo durante todo su ministerio. Todo el ministerio se relaciona a un tiempo que él iba a hacer una serie de cosas en la tierra y iba a cumplir en un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado le llamó la hora. El tiempo de Jesús. ¿Qué era el tiempo? Y entonces, cuando nos damos cuenta de el tiempo, estaba hablando de un tiempo de sufrimiento, un tiempo de dolor, incluso de muerte. Y allí en ese tiempo era el que él llamó la hora. Sufrimiento, dolor y muerte. Y nosotros hoy, pues Venezuela entera está sufriendo, pero esta no es la hora. Hay otra hora que viene. Hay otra hora. Hay un tiempo específico donde la iglesia tiene que hacer algo ahora y luego llegará la hora nuevamente de Jesús. Y es la venida de Cristo. Pero debemos nosotros cumplir ese tiempo. Así como Él cumplió un tiempo determinado en la tierra para que llegara la hora que era del sufrimiento y del dolor y todo esto, ahora nosotros estamos también cumpliendo un tiempo en la tierra para que llegue la hora del Señor. Pero todo esto nos lleva a la dependencia y glorificación del Señor. La dependencia y glorificación de Dios tiene que ver con nosotros ahora. El ser humano fue creado para depender. Y dése cuenta, nos puso en el huerto del Edén y dependíamos directamente de Dios. Directamente de Dios. Allí, con la dependencia de Dios. Pues el hombre no le gustó esa dependencia y salió de allí de una manera dura. Igual los peces fueron creados y dependen del agua. Los animales terrestres dependen de la tierra. Y nosotros como seres humanos dependemos de Dios. Todos los seres humanos dependen de Dios. Entonces, a algunos no nos gusta depender de Dios. Y tenemos una cantidad de cosas de las cuales nosotros dependemos. Y ya lo vamos a ver. En este primer versículo nos habla de la glorificación del Padre. Por medio de la dependencia de Jesús al Padre. Allí nos habla de que por lo que está haciendo glorifica al Padre. Y en esa oración nos damos cuenta que Él lo dice. Y la hora de la glorificación del Padre era el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz. Allí se iba a glorificar el Padre. La gloria de Jesús no era algo personal ni egoísta. Su gloria era un servicio de humildad y para todos, para otros. No era personal. También nuestro propósito debe ser la gloria de Dios en lo que nosotros hacemos, en lo que usted hace, en lo que usted sabe, tiene que estar glorificando a Dios. Me recuerdo en una oportunidad que el pastor Carpintero contó una anécdota del hombre que fumaba y que iba quitando los cigarros, y me acuerdo de esa oportunidad, iba quitando los cigarros
día a día hasta que no fumo más. Pero él le preguntaba al pastor, ¿es malo fumar? La Biblia no habla de eso. Y él le dijo, si puedes darle la gloria a Dios por el cigarro, entonces, pues fuma. Cuando usted fume, usted agarra su cigarro y dice, para la gloria de Dios. Y él dijo, no puedo hacer eso. Entonces no sirve. Todo lo que hacemos entonces tiene que ser para la gloria de Dios. Dependemos nosotros de la gloria de Dios en lo que hacemos. Así que lo que usted esté haciendo hoy debe estar relacionado con la gloria de Dios. ¿Sirve esto para la gloria de Dios? Incluso nuestro carácter, incluso nuestra forma de ser. ¿Glorifico a Dios con mi carácter? ¿Con mi temperamento glorifico a Dios? ¿Glorifico a Dios con mi trabajo? ¿Glorifico a Dios con el deporte, con lo que yo haga? ¿Estoy glorificando a Dios? Siempre debemos hacernos esta pregunta, porque esta pregunta nos lleva a ver si lo estamos haciendo correctamente. Porque cuando usted se pregunta esto, usted inmediatamente su respuesta va a ser sí o no, depende de lo que usted esté haciendo. ¿Será esto, servirá para glorificar a Dios lo que voy a hacer? O sea, cuando incluso voy a darlo como un consejo en su negocio, y estoy hablando de su trabajo, cuando los que tienen trabajo personal, usted también tiene que hacerlo. ¿Le daré yo la gloria a Dios con este trabajo que hago o que voy a emprender, este emprendimiento que voy a hacer? Porque el emprendimiento es bueno. Todos tenemos derecho, todos tenemos esa facilidad de parte de Dios de emprender en algo. Desde ser taxista, desde vender cualquier cosa en un local o hasta venderlo en la calle. O quizás comprarle algo a alguien como hacen muchos acá y venderlo también. Ese trabajo le da la gloria a Dios. Usted siempre tiene que hacer esa pregunta. ¿Estoy glorificando a Dios con esto? ¿Con lo que estoy haciendo? ¿Con mi forma de vivir diaria? ¿Estoy glorificando yo a Dios? Jesús nos dio esa enseñanza que todos podemos aprender. Todo lo que hizo Él era para la gloria del Padre. Todo lo que hizo Él era para la gloria del Padre. Y entiendo que hoy el sistema nos ha llevado a meternos en una caja y tener incluso pues horarios y todo esto que antes no existía. Un horario pues en el que estamos establecidos incluso para dormir. Tenemos un horario. Entonces estos horarios prácticamente han sido aprendidos. Vienen de otras generaciones en las cuales la misma industrialización del mundo nos ha llevado por la forma de trabajar, la forma en que estamos trabajando. Todo depende de eso. Pero incluso allí debemos glorificar nosotros a Dios en este tiempo. Un tiempo difícil. Difícil para vivirlo, difícil para sentirlo, difícil para oírlo. Usted hoy la música, el conocimiento, las películas, todo esto es algo que el sistema nos ha ido inculcando y que nosotros tenemos que saber si le estamos dando la gloria a Dios. Porque hay cosas que se ven sencillas, como esta botella. Se ve sencilla, pero cuando usted la destapa, aquí hay algo que puede envenenarlo incluso. Y ahí debemos estar nosotros pendientes. ¿Le estaré dando la gloria a Dios con lo que estoy haciendo? Siempre debemos hacerlo. En 1 Corintios capítulo 10, el versículo 31, nosotros podemos aprender algo del apóstol. Y él dice, Pablo, si
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice acá? Hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Está viendo que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Dios, incluyendo la comida? Entonces, entender esto es meternos dentro de la dependencia de Dios. Entender eso es entrar en la dependencia de Dios. Si yo dependo de Dios, todo lo que viene a mi vida viene porque Él ha tenido pues un control acerca de eso. Y algunas cosas no me gustan, obvio. Y hace poco lo dije, un niño pequeño no le gusta que usted lo agarre y le diga no. Pero él depende del padre y de la madre. El niño depende de alguien. El niño, desde pequeño, usted le enseña que debe sentarse allí y él no le va a gustar eso. Él quiere caminar, quiere correr, quiere salir, pero ¿quién le enseña a él que hay una regla y que hay un control? Papá y mamá. Si nosotros no le enseñamos eso a nuestros hijos, entonces ellos andarán sueltos por la vida, como dicen por ahí. Dependen de un padre y una madre. Usted y yo dependemos de Dios, de lo que Dios diga, de lo que Dios haga. Y esa dependencia a veces no nos gusta, como el niño. Igual no le gusta, pero usted dice, usted se queda aquí. Usted no va. ¿Ah? ¿Por qué? Y él te va a decir, pero mamá, pero papá. Pero es la dependencia. Igual pasa con nosotros, igual pasa conmigo. Hay cosas que yo digo, Dios, ¿qué es esto? Y quizás hay cosas que usted también diga, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero Dios tiene un propósito en cada uno de los que han o los que entran dentro de la dependencia de Dios. Y a veces no nos gustan los cambios, no nos gustan las cosas como vienen, las queremos a nuestra manera. Si usted hace las cosas a su manera, entonces usted no depende de Dios. Usted depende de algo o de alguien. Y quiero decirle algo a usted. Usted siempre va a depender de alguien. Si usted no quiere depender de Dios, dependerá de su jefe, dependerá del profesor, dependerá de los que están en la calle, del conductor del autobús, dependerá incluso del taxi que lo lleva, porque usted no lo está manejando. Dependerá de un carro si está bueno o está malo, como el mío. Ahorita, depender de ese carro, no, yo me vine pues. Pero esas son las cosas que nosotros a veces nos cuesta sacarnos. Cuando aprendemos a depender de algo que no es de Dios, entonces nos cuesta quitarlo. Pero así como yo tengo estos 5 dedos en esta mano y empiezo a quitarle cada una de las cosas de las cuales dependo, a la final terminaré dependiendo de Dios. Pero hay cosas que tengo que quitar o controlar. Como el trabajo. No puedo quitar el trabajo porque el trabajo, el que no trabaja no come, ¿no? Eso dice la Biblia. Entonces no lo puedo quitar, pero tengo que controlar también esto. Esto no puede ser toda mi vida. Esto no puede ser todo lo que yo hago, no. Yo no puedo estar amarrado a un trabajo porque simplemente con esto como. Si el trabajo no me sirve, pues buscaré otro. Pero estas cosas tenemos que aprender nosotros. No podemos tenemos que aprender a controlar de las cosas que estamos ahorita haciendo. Porque sí, la Biblia también nos permite hacer cosas. Porque ahí dice, en la palabra dice, todo lo que hagas,
hazlo para la gloria de Dios. O sea que hay otras cosas que también hacemos, no solo comemos y bebemos, hay otras cosas. Pero tienen que tener un propósito. Y el propósito siempre debe ser la gloria de Dios. Es mejor, entonces, Jesús nos enseñó a afrontar las pruebas y dificultades primero en oración. Él sabía lo que venía. Él era Dios, sabía lo que venía. Pero usted y yo no sabemos lo que viene. Pero si estamos en las manos de Dios, cuando eso llegue, simplemente lo vamos a afrontar de la manera en que Jesús nos enseñó, con la oración. Y la oración es tan importante en la vida del cristiano, que es la comunicación que nosotros tenemos de Dios, con Dios. Nuestra dependencia debemos entender que es de Dios, y sin oración no hay dependencia. Sin comunicación, ¿cómo puedo yo depender de algo? Si yo voy al liceo o a la universidad y el profesor no me comunica lo que hay que hacer hoy, yo simplemente me sentaré en un pupitre y no haré nada, porque no tengo una dependencia, una comunicación. Yo voy al Señor y oro para saber o para entender o para por lo menos quedarme tranquilo y en paz sabiendo que Él tiene el control, pero en oración. Lo primero entonces que nosotros tenemos que aprender de la dependencia de Dios es la oración. Esa es nuestra primera arma. Nos las enseñó el Señor Jesús. En ese momento difícil, cuando dijo, ha llegado la hora, estaba orándole al Padre y le glorificaba allí en ese momento. Ante el sufrimiento debemos buscar pues también la manera de glorificar a Dios ante las situaciones difíciles. No solamente en la alegría, no solamente en los momentos en que nosotros estamos felices porque tenemos un vestido nuevo o unos zapatos nuevos. No solamente allí, también cuando no tenemos. Aprender a darle la gloria a Dios en medio de las situaciones difíciles. Afrontar las situaciones con valentía y con honor, dándole la gloria a Dios en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, en medio de las situaciones que pegan en nuestras vidas diarias. Hoy Venezuela está pasando por una situación muy difícil. Nuestro país fue azotado. Y aunque el temblor en la escala no fue tan fuerte, fue devastador. Como en otras oportunidades había temblado más fuerte. El temblor había sido superior en escala, pero no en destrucción y devastación. También tenemos que entender que el tiempo va pasando y las construcciones van creciendo. Y los edificios, se va llenando de edificios, los sitios. Antes temblaba y habían 4 casas y no había tanta destrucción. Pero hoy tiembla y hay 20, 30 edificios. Obvio, tenemos más muertes y tenemos más situaciones difíciles allí. Pero en medio de lo que está viviendo Venezuela, Dios se ha glorificado. En medio de estas cosas, Dios sigue glorificándose, mi hermano. En el versículo 2 y el versículo 3 que acabamos de leer, Dios sigue dándole entonces toda gloria al Padre Jesús. Y Él dice allí, como les ha dado potestad sobre toda carne, y estaba hablando del Hijo en el versículo 1, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y ahí está hablando de usted y de mí y de los discípulos que estaban en ese momento. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Usted ha conocido a Jesucristo? Para conocer a Jesucristo tiene que leer la palabra.
No hay otra manera de conocerle. No hay otra manera de entender quién era Jesús o quién es Jesús en tu vida hoy. No hay otra manera. Hay que buscarle y hay que leer la palabra. El libro de Jeremías, capítulo 9, 23 y 24, también nos enseña algo que Dios quiere de nosotros. Una cosa sí es segura, mis hermanos, y es que todo el sufrimiento que nosotros podamos estar pasando hoy va a ser para bien más adelante. Algo bueno viene. La vida eterna es lo mejor. La muerte no nos separará de ese amor de Dios. Si usted cree que en medio de su enfermedad pues tiene vida aquí, entonces no ha entendido la vida eterna ni el amor de Dios. Tenemos que morir aquí para poder tener la vida eterna. Entonces, si alguna enfermedad llega y llega con ella la muerte, entonces estaremos con el Señor. Y esto es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar. En el libro de Jeremías dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese de esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Allí nos damos cuenta de lo que hoy estamos viviendo. Justicia y misericordia. Yo hace poco decía acerca de todas estas personas que pues murieron en este terremoto de la semana pasada. Y yo quiero decirles algo, mi hermano. En ese terremoto hubieron más personas salvas que en cualquier campaña que usted puede ver. Se los puedo asegurar. ¿Saben por qué? Porque la mayoría clamó a Jehová en ese tiempo. La mayoría. Y este es algo que nos tiene que alegrar nuestro corazón. En ese momento de dificultad, en ese momento cuando se venía todo abajo, ¿quién como venezolano no clamó? ¿Quién como venezolano no dijo: Señor, sálvame? ¿Quién como venezolano que somos, y estoy hablando de nosotros porque así somos, no dijo: Señor, te entrego mi corazón, al verse ya en el último momento? Muchos de los que murieron allí. Entonces, ¿está Dios o no al control de las cosas? Claro, cuando yo digo temblor, muerte, digo, no, Dios no puede estar metido allí. Pero cuando entiendo la dependencia de Dios, incluso en medio de ese temblor, está Dios. La tierra es un ser vivo. La tierra es un ser vivo que produce, que da, que se mueve, igual que usted y que yo. Seres vivos que necesitamos movernos. La tierra se ha estado moviendo durante muchos años y se seguirá moviendo. No será el primero ni el último temblor que habrá. Vendrán otros más. Y los que intentan profetizar que vendrán temblores, la tierra es algo vivo. Seguirán viniendo temblores. ¿Está usted preparado para los siguientes? Vendrán más temblores. Vendrán cosas más difíciles. Podrá venir un tsunami incluso. Y no es para meterte miedo. Es que esto tiene que pasar. Debe pasar. Que el Señor, todas las cosas que pasan en la tierra,
Él tiene el control con algo que Él viene haciendo. Y es que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe qué es difícil hoy en día, mis hermanos? Tocarle la puerta a alguien en un edificio. ¿Sabe qué es difícil? Entrar a un conjunto residencial y tocarle la puerta y predicarle el evangelio a alguien en un edificio. A usted lo sacan inmediatamente de allí. De hecho, para entrar usted tiene que decir qué va a hacer allí. Vengo a predicarle a quién. No, voy a tocar las puertas. No puede. ¿Cómo entra el evangelio allí? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Todo tiene un propósito divino. Y dependemos de ese propósito divino. Así que, si algo tiene usted que entristecerse, es por los que no han aceptado a Cristo. Si algo tiene usted que llorar, es por las personas que se pierden sin el Señor. Porque los que mueren en el Señor tienen vida eterna. Si usted muere en Cristo, tiene vida eterna inmediatamente. Y eso lo dice la palabra. ¿Por qué entonces tengo yo que preocuparme por la muerte? Sí, cuando tembló todos nos asustamos y algunos corrieron más que otros. Y algunos salieron gritando, se olvidaron. Y yo digo, hay una cosa importante. En Venezuela tembló, pero nuestra fe no puede temblar. Nuestra fe no debe temblar. Que tiemble la tierra, que se levanten los mares, pero su fe tiene que mantenerse firme, porque usted ha creído en un Dios vivo. Es el Dios en quien usted ha creído. No ha creído en cualquier cosa, en una madera, en un yeso. Usted cree en el Dios vivo. Y esto nos da confianza, más confianza. Si hoy estoy vivo después del temblor, es porque el Señor así lo permitió. Si hoy estoy vivo después que ha temblado, escuché al hermano Tomás decir que él ha sobrevivido 6 temblores. Si hoy está vivo es porque todavía tiene que seguir predicando. Porque ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Que sigamos adelante llevando el mensaje de salvación. Hay un propósito divino dentro de la dependencia de Dios entonces. Muchas de esas personas cayeron allí, entraron en el propósito divino de Dios. Y quiero recordar una anécdota de un piloto brasilero. En el 2021, el piloto Antonio Segna, un brasilero, cayó por un desperfecto de su avión en la selva amazónica. Solo, sin señal, estaba en medio de la selva, algo bien difícil de llegar hasta el punto de rescate donde él estaba. No se podía llegar. Allí estuvo, alimentándose de huevos de aves y de cosas que conseguía por allí. Mucho tiempo estuvo allí. No podía hacer una fogata porque la lluvia no paraba. Así que el frío y todas estas cosas lo empezaron a debilitar. Y tenía una oración al Señor. Su oración era: Señor, para la lluvia, Señor. Esa era su oración. Y 36 días después llegan en un botecito 3 personas y lo rescatan. Y él les pregunta: ¿cómo ustedes llegaron hasta aquí? Y ellos le dijeron:
la cantidad de agua hizo que los ríos subieran y se anegara todo y pudimos llegar hasta acá, porque no podíamos llegar. La lluvia, los problemas, las dificultades son parte de la salvación también. 36 días después fue rescatado este piloto y hoy le da gloria a Dios por la lluvia. Lo que él decía: Señor, para la lluvia. A veces las dificultades nos llevan a algo bueno. Las cosas difíciles no siempre son un final malo. Al final, quien tiene el control es Dios. Pues dejémoslo que Él haga. Dejemos que Él haga. Que haga en su vida, que haga en la vida de su familia. Lo que no podemos perder es la fe. Lo que no podemos dejar es de orar. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído. Usted creyó en el Señor, manténgase firme. Porque los terremotos seguirán pasando. Y pasará una semana, un mes, un año, una década, pero volverá a temblar. Y usted tiene que estar preparado para lo que viene. Usted tiene que estar preparado para lo que viene en la tierra. Usted tiene que estar preparado para, incluso si tiene que morir en una de esas cosas. No por eso, Dios. Yo decía ese día de cuánto hay iglesias enteras que quedaron allí. Y cuando digo iglesia no hablo de la edificación, hablo de hermanos como usted y como yo, enteros. Un pastor lloraba en estos días porque toda su iglesia quedó allí. No sé de cuántos miembros eran. Estaban en un culto de oración. Imagínate tú esto. ¿Acaso Dios no tiene el control? ¿Acaso sus oraciones no fueron escuchadas? No se trata de eso. Se trata de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está sobre nuestras vidas. La voluntad de Dios está sobre nuestro bienestar. Jesús, su Hijo, sufrió aquí en la tierra. El Hijo de Dios. Y había un propósito, el bienestar suyo y el bienestar mío. En la muerte de Jesús y su resurrección está tu bienestar hoy. Entonces Él tiene el control de todo. Mantenga la calma ante cualquier situación. El versículo 4 y 5 nos obliga a vivir una vida que glorifique a Dios. Cuando hacemos lo que Dios quiere, el Señor se alegra con lo que usted está haciendo. ¿Recuerdan ese momento cuando Jesús fue bautizado? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se complace Dios de usted? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Se complace Dios de lo que yo hago? ¿Se complace Dios en lo que estoy haciendo hoy? ¿Hasta cuándo voy a ser desobediente a la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo la muerte no avisa? Y el día que la muerte llegue a su vida, usted tiene que estar preparado, porque va a llegar sí o sí. Va a llegar. Y no es porque usted tenga 20 años o porque usted tenga 15, va a vivir más que yo, que tengo tanto. No. Usted, la muerte cuando llegue, pues llegará a cualquiera. Así tenemos que estar preparados, mis hermanos. Preparados. Y hacer la gloria de Dios dentro de lo que hoy nosotros vivimos en la tierra. Vamos, salimos, compramos. Todo esto tiene que ver con la gloria de Dios. Siempre tenemos que hacerlo. Algunas personas dependen
del trabajo, del dinero, de la droga, del alcohol, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del egoísmo. Viven de eso, dependen de eso. El día que no chismosean andan buscando un chisme, porque depende de eso. Y el día que usted quite una de estas, va a depender más de Dios. El día que yo deje de chismear más, el día que deje de mentir, entonces dependeré más de Dios. Porque hay cosas que tengo que aprender a controlar en mi vida. Y entre esas cosas es la dependencia de toda la dependencia que usted tenga. Algunos dependen de medicamentos. Y me acuerdo siempre de una hermanita que fui a visitar y me dijo: pastor, tengo 3 semanas sin tomarme la pastilla porque no he tenido para comprarla. Y yo le dije: ¿y te diste cuenta de algo? ¿La has necesitado? Bueno, no, pero es la dependencia. Es la dependencia de las pastillas también. 3 semanas y no estaba bien. Ahí estaba en su casa, pero preocupada porque no se había tomado las pastillas. Eso es dependencia. Tenemos que aprender a depender de Dios. Y yo sé, yo no te estoy mandando, mi hermano, a quitarte las pastillas que te mandó al doctor. No te estoy diciendo esto. Pero si quieres quitarte las pastillas, pues, y decir: ya no más, quiero depender de Dios. Y da miedo porque te puede dar algo. Entonces dices: no, mejor no me las quito. Y sigo dependiendo de eso. Pero eso es lo que pasa en nuestras vidas. Y así con todo a lo que nosotros dependemos. Todo lo que nosotros dependemos nos hace vivir para eso. Nos desgastamos completamente viviendo para lo que dependemos. Y definitivamente para quien deberíamos depender, no dependemos, que es Dios. Así que la dependencia de Dios depende de ti y tu comportamiento. De eso depende la dependencia de Dios. ¿Qué estás haciendo tú para depender más de Dios? ¿Estoy quitando algunas cosas de mi vida? ¿Estoy eliminando algunas cosas que no permiten depender 100% de Dios? Hay que controlar algunas cosas. Hay que aprender a controlar eso. Sigamos creciendo y apartándonos de lo que no nos deja depender de Dios. Cuando dependemos de Dios, estamos dentro del propósito divino de Dios. Y si la muerte está dentro de ese propósito divino de Dios, llegará. Yo no ando buscando la muerte, pero si un día toca mi puerta, aquí estoy. Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Y eso significa que el día que yo muera, el día que duerma, como dice la Biblia, pues me iré con Él. El día que Él decida por mi vida, me iré con Él. Y usted tiene que tener firmeza y seguridad en que eso es así en su vida. Tenga seguridad. Usted hoy puede decir: si la muerte toca mi vida, ¿me voy con Cristo? ¿Lo puede decir? Si usted puede decir eso, entonces está tranquilo. Pero sé que algunos titubean acerca de esto. Algunos piensan todavía: ¿será que yo me voy? ¿Por qué? Porque hay algo de lo que dependo aquí. Y no es mi familia. Hay algo que me atrae.
Escuché en estos días una predicación de un pastor que él decía: el cuerpo no te deja depender de Dios porque Él se va a quedar aquí. Como Él se va a quedar, a Él no le importa eso. Por eso no te permite depender 100% de Dios, porque Él se queda. Nuestro cuerpo se queda en esta tierra. Nuestra alma llegará. Así que prepárese, porque cuando llegue nosotros tenemos que decir: aquí estoy, Señor.